¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este programa donde no solo queremos ir a toda salud, sino a veces tenemos que ir a toda marcha. Para eso nos lo van a permitir, por supuesto, nuestros pies. Pero antes vamos a presentar todo el equipo que tenemos en el programa y aquí a mi izquierda está Irene Frutos. Irene, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, Antonio, pues fenomenal, aquí acompañándote a ti y a nuestro invitado de hoy. No voy a desvelar quién es para que lo hagas tú. Ah, bueno, pues yo te iba a preguntar qué tal los pies. Yo imagino que bien, porque siempre te veo en la redacción corriendo aquí para allá sin ningún problema, ¿no? Pues bien, pero sí, también tengo mis problemillas, aunque sea joven y esas cosas, así que luego le preguntaré al doctor. Ah, pues conviene, por supuesto, conviene tener al doctor Juan Pablo Jiménez. Doctor, bienvenido al programa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de participar en este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Recordamos que llevas unos cuantos años y el apellido Jiménez con G, cuando hablamos de los pies, desde luego es con G, también lleva muchos años en este tema, ¿no? 50 años mi padre, 25 yo, casi... Toda una vida, una larga vida. 75 años casi. Muy bien, y con esa política de que la primera consulta siempre es gratuita y es donde se determina cuál pueda ser la patología que tenga el paciente y bueno, pues se ofrecen las distintas soluciones, ¿no? Exacto, es una política que desde que hice mi especialidad en Estados Unidos, pues me propuse hacer esos diagnósticos gratuitos para que la persona pudiera saber qué tipo de alteración, qué tipo de malformación presenta y a partir de ahí pues pautar bien un tratamiento conservador o bien pautar un tratamiento definitivo. Muy bien, les recuerdo que el número de teléfono de la Clínica Jiménez pues es muy sencillo, es 91 367 0071, 91 367 0071, Clínica Jiménez, que está en la calle Alcalá 378, que lleva pues eso, los mismos años que lleva el doctor Jiménez, desde que vino, que hizo la especialidad en Estados Unidos, ¿no? Y lleva los 25 años. Exacto, 25 años como profesional, dedicándome a esa parte tan distal de nuestro cuerpo como son nuestros pies. Ajá, tratando, por supuesto, pacientes, pues tanto de España, de Madrid, de España, del extranjero. Lo que recibimos en el programa es una llamada, nos ha llamado al programa Lourdes. Lourdes, adelante. ¿Qué tal, Lourdes? Coméntenos. ¿Sí, Lourdes? Sí, yo creo que no. Yo creo que no nos escucha. No lo oímos bien, habrá habido algún problema, como a veces podemos tener problemas. Hola, ¿qué tal? Sí. Buenas, Lourdes, encantado de su llamada. Coméntenos. ¿Me quieres, por favor, contestar? ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? Buenas. No sé si Hola. nos escucha, no sé si nos escucha bien, nosotros lo escuchamos estupendamente y bueno, pues puede formular su pregunta. Yo creo que no nos escucha. Hola. Parece que... Sí, no nos escucha. Hola, buenos días. Que hay algún problema. Yo creo que hay algún problema en la conexión. Hay algún problema con el sonido en este caso, pero bueno, quien tenía algún pequeño problema era Irene. Aprovechamos que te tenemos aquí para que hagas la consulta que tienes con el doctor. Porque yo de pequeña tenía, doctor, los pies planos. Sí. Y creo que bueno, que hay que como coger a tiempo esos problemas para que luego a la larga no nos den problemas cuando Mayores. somos adultos, Exacto, ¿no? Entonces, exacto. los niños, ¿qué cuidados especiales debemos tener con ellos? Muy bien, pues es muy buena pregunta, porque es verdad que a los críos, bueno, pues como no se quejan habitualmente, pues no les hacemos mucho caso y a veces son terceras personas, bien los padres, los abuelos, los educadores, son los que ponen en conocimiento a los padres que el crío no camina bien, ¿no? Bien porque se caiga con facilidad, bien porque introduzca el pie hacia adentro, o bien porque introduzca las rodillas hacia adentro o hacia afuera, o bien porque aparezca algún tipo de dismetría. Dismetría es que los miembros no son simétricos y puede haber una pequeña cojera, ¿no?, a la hora de andar y caminar. Entonces, bueno, pues los padres son los que se alertan y van al especialista, ¿no? Pero son patologías que la mayoría de las veces, salvo muy cronificadas, que cursan con sintomatología dolorosa, pero hay multitud de patologías como la que presentabas tú, Irene, como es un pie plano, que no cursa con sintomatología dolorosa, que no cursa con dolor, pero que altera toda nuestra estructura biomecánica, no solamente el pie. Recordemos que en el pie hay 28 huesos unidos entre sí por infinidad de ligamentos y tendones, y no solamente va a alterar a esa parte tan fundamental de nuestro cuerpo, que son los que sustenta todo nuestro aparato locomotor, sino tobillo, rodilla, cadera y columna, ¿no? Y el pie plano
pues es una alteración donde, bien por carácter congénito hereditario, se presenta esta patología, o bien en el nacimiento, bueno, pues presenta una hiperlasitud ligamentosa. La hiperlasitud es que los ligamentos no sujetan perfectamente el tejido óseo y tejido blando, con lo cual es como si se desparramara un poquito ese pie, ¿no? Por eso aparece tan aplanado lo que es el arco del pie. ¿Qué ocurre? Que si no lo tratamos, irrefutablemente vamos a tomar un posicionamiento a la hora de caminar inadecuado, ¿no? Inespecífico, que va a alterar sobre todo en toda su estructura, sobre todo en los movimientos laterales en el pie, con lo cual es normal que presente un genuvalgo, significa que las rodillas las introduce hacia adentro, y un valguismo, una pronación, ¿no? Que el pie lo introduce hacia el lateral interno, ¿no? Y esto, bueno, pues desestructura, ¿no? Todo ese gran aparato locomotor, como hemos comentado, ¿no? Entonces estas patologías, si se cogen a tiempo, irrefutablemente se van a poder tratar perfectamente, ¿no? A partir de los 2 años, 2 años y medio, es el momento más adecuado para tratar estas patologías, y hasta los 12, 13 años, donde ya hay una consolidación del propio tejido óseo, y es más difícil tratarlo, ¿no? Ahí hablamos de tratamientos conservadores, ¿no? Pero aún así, aunque lo tratemos a tiempo pasado, cuando se debiera, pues también poniendo un buen tratamiento, como es un buen soporte plantar que redistribuya, equilibre todo su peso corporal, pues va a ser más que suficiente para que ese deambular, ese caminar, sea el perfecto y no contribuya negativamente a esas grandes articulaciones. Por eso es importantísimo tener una buena concienciación de cuidado del pie y acudir al especialista. Desde luego. Recordamos el teléfono de la Clínica Jiménez, que es el 91 367 0071, el que van viendo regularmente en pantalla. Ya saben que esa primera consulta es completamente gratuita, y en esa se realiza el diagnóstico de cuál pueda ser la patología que tengan ustedes, y el doctor les ofrece las distintas soluciones. A través del número de teléfono del programa, el 91 543 2294, 91 543 2294, esta vez parece que se ha portado bien, y tenemos en principio la llamada de Encarna. Encarna, bienvenida, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal, Encarna? Coméntenos. Pues bien, mire, yo es que estuve viendo el programa un día que no he puesto ese canal nunca, Sí. y el problema, como hablaban de los pies, pues mi problema del pie es el pie izquierdo. Sí, Hace cosa de 2 años pues tuve un espolón. sí. Entonces, a consecuencia no sé si es a consecuencia del espolón, pues el pie izquierdo me duele bastante desde los dedos, lo que es hasta el empeine. Entiendo. Y aparte de eso tengo un juanete. Ya. Y me hicieron radiografías y tal, y me dijo el traumatólogo, yo me quedé un poco asustada porque me dijo que me tendrían que cortar 2 dedos, porque lo tengo bastante separado y Sí. del juanete lo tengo bastante separado y se me junta donde el empeine, están ahí todos los músculos o nervios. Exacto. Y es lo Sí, que sí. me duele. Y estando caminando, pues no lo llevo bien, pero cuando estoy en reposo, pues me duele bastante, y en la cama sobre todo. Entiendo. Entonces, Pues vamos a ver, ahí hay varias patologías, ¿no? Una de ellas es el propio espolón calcáneo. El espolón es un crecimiento anormal del hueso que puede salir de 2 formas, de 2 direcciones. Hay 2 direccionalidades, un espolón más verticalizado, un espolón más horizontalizado, y dependiendo de esa direccionalidad, pues también vamos a conjugarlo con otra alteración, que es si sale puntiagudo o de punta roma. Esto es importantísimo para luego pautar un buen tratamiento, para que ese tratamiento sea eficaz y eficiente, ¿no? Los espolones horizontalizados de punta roma, llevando un buen soporte plantar que equilibre perfectamente todo su peso corporal y no focalice las presiones en la parte posterior inferior de un hueso tremendamente potente como es el calcáneo, que es donde aparece ese espolón calcáneo, pues va a ser suficiente para mitigar toda sintomatología. Ahora, otra cuestión es aquellos espolones verticalizados, puntiagudos, donde traumatiza todo el paquete vasculonervioso, traumatiza sobre todo también lo que es la fascia plantar, que es como un tendón tremendamente potente que cubre el arco de la planta del pie junto con su propio tejido óseo, configura ese arco longitudinal interno,
que hay que conjugar dos tipos de tratamiento, un tratamiento por medio de soportes y otro tratamiento por medio de infiltraciones locales. Hoy en día ponemos infiltraciones de ácido hialurónico y colágeno, no tiene efectos secundarios, no lleva corticoide, y esto lo que va a hacer es regenerar el propio tejido y mitigar todo síntoma, ¿no? Otras cuestiones que ya esté muy cronificado, ese espolón verticalizado y puntiagudo, donde irrefutablemente vamos a recomendar un tratamiento definitivo, como es una pequeña intervención. Consiste en poner un punto de anestesia local, a partir de ahí se hace esa pequeña incisión y se elimina limpiamente ese espolón, con lo cual se erradicaría, ¿no? Se eliminaría totalmente el dolor. Y luego ya está el problema de la parte distal del pie, como es el juanete. El juanete es un crecimiento anormal del hueso que siempre va a cursar con desviación del primer dedo y va a provocar un efecto dominó en todo el antepié. Y ahí sí, llevando una buena ortosis de silicona, un buen soporte plantar, en momentos incipientes sería lo adecuado. Otra cuestión es que ya esté también muy cronificado, donde recomendemos una pequeña intervención que consiste en poner un punto de anestesia local. Por medio de esa pequeña incisión eliminamos limpiamente ese juanete y damos dos impactos para alinear esa articulación, ese hueso, para que no vuelva a recidivar, para que no vuelva a salir y que tenga su estructura biomecánica perfecta y su movimiento flexo-extensor perfecto. Esto va a hacer que su caminar pues sea el más anatómico, ¿no? Porque lo malo de esto es que desestructuramos todo el antepié, por eso es importantísimo tratar estas patologías. No lo deje. Muy bien, pues gracias a Encarna por su llamada. Les recuerdo ese número de teléfono de Clínica Jiménez, que están viendo a lo largo del programa, el 91 367 0071, 91 367 0071, donde, pues como recordamos siempre, pueden pedir esa primera cita en la que el doctor Jiménez realiza el diagnóstico de cuál pueda ser la patología y pues ofrece, por supuesto, las distintas soluciones. Qué importante hacer el diagnóstico de cada persona, ¿no? Un diagnóstico personalizado. Exacto, esto es fundamental. Es verdad que hoy en día con las nuevas tecnologías nos mandan muchas veces radiografías y nos explican un poco lo que les ocurre, pero es importantísimo ver al paciente directamente, entablar una conversación con el propio paciente, porque nos va a dar mucha información del tipo de alteración y malformación que presenta, ¿no? Porque una radiografía simplemente es un visionamiento de qué tipo de patología presumiblemente le puede estar ocurriendo, pero es fundamental verlo in situ, el pie, hacer ese estudio palpable al propio paciente y luego esa entrevista personal entre el paciente y el profesional, donde nos va a dar pues muchas pautas que muchas veces se escapan. Recuerdo un paciente donde presentaba un neuroma de Morton y se había hecho miles de pruebas, se había hecho radiografías, TAC, resonancias magnéticas, se había hecho ecografías y todas ellas daban negativo, no daban ningún tipo de alteración en el pie. Y gracias a los síntomas que nos remitió el paciente, gracias a la palpación que hicimos, vimos que era susceptible de presentar un neuroma de Morton. De hecho le intervinimos, era un paciente que no podía caminar y gracias a la intervención pues, y luego a la anatomía patológica se verificó verdaderamente que era un neuroma de Morton y se erradicaron, ¿no? Se eliminaron toda sintomatología. Por eso es importantísimo ese diálogo entre el paciente y el profesional. Desde luego. Creo que tenemos otra llamada, ¿no? Recibimos la llamada de Diego. Diego, adelante. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Coméntenos. Pues mire, era para decirles que yo tuve hace 4 meses una rotura de fascia plantar. Sí, una rotura completa. Y Oye. a día de hoy pues aún sigo con molestias, ¿no? Y ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 4 meses hace. 4 meses, sí. Ya. ¿Y qué tipo de tratamiento ha seguido? Pues me mandaron a pautado. hacer rehabilitación. Lo que pasa Sí. que hice 25 sesiones y ya he terminado y de momento pues me han dicho que readaptar la marcha y, Sí. y caminar. ¿Es deportista y eso. usted? Bueno, me pasó Sí, haciendo deportista. deporte, sí que hago Sí, deporte. entiendo. Sí, porque es una alteración que suele ser susceptible a deportistas, ¿no?
Bueno, hay personas también con algo de sobrepeso que hacen un sobreesfuerzo y también les puede ocurrir, ¿no? Pero es una patología muy común, ¿no? En deportistas donde hay rotura de esfacelos de la propia fascia plantar, ¿no? Entonces ahí es importantísimo ver por qué se ha provocado, porque muchas veces existen alteraciones morfológicas, tipologías de pie, que bien un pie plano, un pie cabo, un pie excavado, son susceptibles a provocar fascitis, que puedan derivar el día de mañana en rotura de la propia fascia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es conveniente hacer un estudio biomecánico computerizado de la marcha para ver cómo camina, para ver cómo deambula y si verdaderamente esa estructura anatómica y funcional y morfológica pues es la adecuada, ¿no? Y si no fuera así, pues irrefutablemente habría que pautar un tratamiento por medio de un buen soporte plantar. Las infiltraciones de ácido hialurónico y colágeno lo que hace es regenerar muchas veces los tejidos y hace que esa recuperación sea más temprana, ¿no? Que si lo hace de una forma convencional, ¿no? Entonces, bueno, pues eso convendría ver en qué estado se encuentra y a partir de ahí, pues pautar un tratamiento. Sí, sí. Muy bien. No lo deje porque eso se puede cronificar. Claro, le recuerdo el número de teléfono de Clínica Jiménez, que es el 91 367 0071. 91 367 0071. A lo largo del tiempo más o menos ha sido siempre el mismo, ¿no? Menos lo del 91, que hace tiempo que lo tuvimos que poner, pero como siempre estáis en el mismo sitio, no ha cambiado. Siempre en la calle Alcalá, en el 178, sí, sí. De ahí no nos hemos movido. Exacto, y con la misma política, no es que sea una oferta, sino que el doctor Jiménez pues decidió que, bueno, pues la primera consulta va a ser gratuita, ahí es donde se ofrecen bueno, se realizan los pues, diagnósticos, las pruebas diagnósticas necesarias, como he dicho en este caso, para realizar el diagnóstico exacto y se ofrecen las distintas soluciones, distintas alternativas. Creo que Irene tenía una consulta en este caso. Tenía pregunta porque hablabas ahora del pie cabo, del pie excavado y quería saber qué es eso, cómo es cada pie. Muy bien, qué diferencia es una hay. pena porque no he traído hoy los pies para poderlos... Próximo programa. Exacto, en el próximo programa. Sí, y nosotros hemos venido calzados, no podemos ponernos de ejemplo. Sí, sí, exacto. Hombre, los pies los traigo, ¿eh? Claro, sí, los traigo. Bueno, pero los podemos pies preguntar propios. a los cámaras si pueden hacer algún detalle, yo creo que hoy no era el día. Hoy no es, exacto. Pero suelo traer unas maquetas de pie donde se evidencian perfectamente las diferentes tipologías de pie, ¿no? Que puede presentar la persona, ¿no? El pie plano, irrefutablemente, por propia definición, pues se sabe que es la ausencia, ¿no? Parcial o total del arco plantar. Hay diferentes estadios, ¿no? El primer, segundo o tercer estadio, y depende del estadio, cuanto mayor sea, mayor aplanamiento del arco plantar, ¿no? Y luego está el pie normosómico, que es un pie normal, donde se evidencia perfectamente lo que es el arco del pie. Luego ya está el pie excavado, que va a caballo entre lo que es un pie normosómico y un pie cabo. Recordemos que el pie cabo es aquel que cursa con muchísimo arco longitudinal, con lo cual hiperapoya parte posterior anterior, la parte media no la apoya, con lo cual son pies inestables. Son personas que cuando cumplen determinada edad pues las denominan como patosillas. ¿Por qué? Porque cualquier irregularidad que haya en el terreno pues es más que suficiente para que pueda perder su equilibrio. Y bueno, pues eso haga que o bien se tropiece o se caiga, ¿no? Con facilidad. Y luego ya está el pie excavado, ¿no? Que hemos dicho que es ese conglomerado entre lo que es un pie normosómico y un pie cabo, ¿no? Donde hay un exceso del arco plantar, pero no es tan alterable como aquel pie cabo, ¿no? Y luego ya está con diferentes tipologías, como es el pie pronado, el pie valgo, el pie varo, el pie supinado, ¿no? Que son alteraciones morfológicas, sobre todo de lateralizaciones del pie, donde introduce más el pie hacia adentro o hacia afuera. Y entonces eso va muy correlacionado con lo que es la línea el tricesural, el tendón de Aquiles, con el sóleo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importantísimo, ¿no? El saber que el pie es fundamental, ¿no? En nuestra estructura biomecánica. Es verdad que cuando nos encontramos bien, pues no acudimos y no le damos gran importancia a nada, sino que todo lo vemos como normal, todo. No pero me duele cuando nada, padecemos, debe estar bien, ¿no? Exacto, pero cuando padecemos una alteración, y sobre todo en el pie, en cualquier parte de nuestro cuerpo,
no hay que menoscabar cualquier parte de nuestro cuerpo, pero el pie es fundamental, ¿no? Y lo saben perfectamente aquellas personas que presentan una patología, ¿no? Donde les impide poder hacer la vida más normalizada, ¿no? Donde les impide y les cuarta, ¿no? El poder desplazarse de un sitio hacia otro, ¿no? Con total libertad, ¿no? Porque aparece un dolor, aparece una claudicación, ¿no? Y esto nos conlleva alteraciones no solamente en el pie, sino a nuestros grandes órganos, ¿no? Al aparato digestivo, a lo que es el músculo más importante de nuestro cuerpo, como es el corazón, nuestra vascularización queda deficitaria, nuestro páncreas, o sea que claro, por eso es importantísimo el tener esa buena concienciación y acudir a los especialistas. Para eso estamos, ¿no? Para mejorar la calidad de vida del paciente. Lo que dice siempre, no lo deje, ¿no? No Exacto. lo deje porque luego Exacto. Las patologías del pie no se arreglan solas. Exacto. Esto es importantísimo lo que comentas, ¿no? Porque es verdad que las alteraciones patológicas que confieren al pie no son aquellos traumatismos que en 15, 10 días se han resuelto, ¿no? Hablo de patologías que según vaya transcurriendo el tiempo van a ir a más, no se quedan estancadas o estacionadas. Bueno, pues importantísimo esto, ¿no? Saber que siempre van a ir a más, que siempre van a ir alterando toda nuestra estructura ósea, no solamente en el pie, sino en todo el aparato locomotor, y va a provocar alteraciones concomitantes en otros órganos, ¿no? Por eso es importantísimo tener esa buena concienciación de cuidado del pie. Desde luego, pues para resolverlo ya saben que tienen ese número de teléfono de Clínica Jiménez, el 91 367 0071, 91 367 0071, donde pueden pedir esa primera consulta, que es gratuita, y donde se realiza el diagnóstico para, evidentemente, ofrecer las distintas soluciones para cada caso. Nosotros también tenemos aquí una solución, pues un poco más directa, para hablar directamente con el doctor y hacer sus consultas, que es llamar al número de teléfono del programa, el 91 543 2294, 91 543 2294, teléfono al que ha llamado Francisco. Francisco, bienvenido al programa, ¿qué tal? Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado, Francisco, coméntenos. Hola, doctor Jiménez, lo llevo siguiendo ya varios meses. Sí. Mire usted... Qué rico. Pues venga, coméntenos. Yo tengo el pie con mucha curva, ¿no? Si es de cabo, ¿no? Sí, exacto, con mucho arco plantar. Sí. Mucho arco. Tengo 51 sí. años. Mire usted, sí. y de hace, pero no me han dolido los pies nunca, y de hace 4 años para acá, sí. Pues he ido a peor, me duelen los pies, me he hecho plantilla, voy al especialista aquí de turno, y dice, no, tengo mucho arco, pero ya no voy por el arco, ya me duele la ingle cuando ando más o menos, me se hinchan los tobillos, me duele la espalda. Claro. Sí, que entre 4 años para atrás he ido progresando, pero a peor, no a mejor. Exacto. Y estoy un poquillo desesperado. Me hizo que las plantillas tuvieran 4 milímetros más por el arco, porque no me duelen los tobillos, pero ni 4, ni 2, ni 3 milímetros más. Ya, entiendo. Que estoy, y lo que le digo, que es que la parte de las ingles, llevo un año ahora que no me dolía antes, que no tengo los pies, las ingles de las piernas, pues me duele muchísimo la cadera. Entiendo. Es verdad que esto corrobora, ¿no?, lo que hemos comentado, ¿no?, que esa importancia, ¿no?, de cuidado del pie, ¿no?, que todas las alteraciones patológicas siempre van a ir a más, no se van a quedar estancadas. Y una alteración de esta tipología pues puede afectar en un momento determinado, independientemente de la edad, ¿no?, porque estamos muy acostumbrados a acudir al médico y decir, bueno, pues esto es por los años que tiene, ¿no? No, pues esto no es así, ¿no? Hay que ver cuál es la causa, cuál es la etiología, ¿no?, independientemente de la edad que te presente la persona, ¿no? Estas alteraciones, como nos ha comentado usted, pueden aparecer en personas jóvenes también. ¿Qué ocurre? Que a veces se provocan ciertas asimetrías, ¿no? Hay ciertas asimetrías, hay un miembro un poquito más alto que otro, puede ser que uno tenga más curvo el pie, mucho más cabo que el miembro colateral, y esto, bueno, pues hace que desestructuremos, ¿no?, y provoquemos marchas antiálgicas, marchas antidolorosas. Nuestro cuerpo es sabio y sabe que cuando aparece un dolor rápidamente rehuye. ¿Y cómo rehuye? Pues imaginemos que nos molesta el lado interno del pie, pues vamos a provocar mayor movimiento lateral externo del pie. ¿Que nos molesta en el lado externo? Pues con el lado interno. Entonces provocamos un movimiento de basculación inespecífico
que esto, bueno, pues irrefutablemente trasciende, ¿no?, a todo nuestro organismo. Entonces, ahí es importantísimo saber en qué estado se encuentra, hacer esos estudios biomecánicos computerizados de la marcha, hacer estudios fluoroscópicos. El fluoroscopio lo que hace es visualizar en 360 grados qué tipo de alteración y malformación presenta a nivel de tejido óseo y tejido blando, y luego el tipo de morfología, ¿no? Esto nos da unas pautas al profesional de saber qué tipo de alteración presenta, y a partir de ahí pues pautar tratamientos conservadores o tratamientos definitivos, ¿no? ¿Por qué? Porque un pie cabo siempre va a provocar síndromes de sobrecarga metatarsal, que son hundimiento de los huesos de la planta del pie, que va a trascender en dolor en esa región, ¿no? Entonces, bueno, pues importantísimo, ¿no?, concienciarse, saber que hay un tipo de alteración, y para eso estamos los especialistas, para poner tratamiento y eliminar toda la sintomatología que sea precisa. Estupendo, pues recordamos el número de teléfono de la Clínica Jiménez, ya saben, el 91 367 0071, 91 367 0071, teléfono al que pueden llamar para pedir esa primera cita, esa primera consulta, y bueno, pues que se hagan todas esas pruebas diagnósticas y se ofrezca cuál pueda ser la solución en su caso. Antes de terminar, no sé si nos dará tiempo a otra llamada, pero sí que tenemos otra consulta, ¿no? Sí, ¿cuánto de importante, doctor, es el calzado que utilizamos? Bueno, pues esto es un punto también muy importante, ¿no? Es verdad que hablamos mucho de alteraciones patológicas, pero no hablamos del calzado. Y el calzado es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que donde va a ir encarcelado nuestro pie, ¿no?, durante un determinado tiempo, ¿no? Y hay que tener una buena concienciación de cuidado del calzado, ¿no? Es verdad que dependiendo de la actividad que vayamos a realizar, pues tenemos que llevar un calzado u otro, ¿no? Hay personas que dicen, mire, yo llevo en el bolso un tipo de calzado para cuando salga de aquí, porque he venido más vestidita y entonces quiero que me vea estupenda y vengo con un calzado maravilloso, ¿no? Igual que si voy a cenar, pues irrefutablemente estiliza mucho más a la mujer, ¿no? Un calzado pues que tenga tacón, puntera un poquito más estrecha, pero es cuestión de concienciación, ¿no? Y saber que ese tipo de calzado pues no lo puede llevar si va a hacer una vida más activa, si va a salir de compra. ¿Qué ocurre? Que si esto se lo pone, pues indiscutiblemente ese pie es más susceptible a que pueda perder el equilibrio y pueda provocarse patologías concomitantes, ¿no?, como es un esguince, etcétera, ¿no?, o alguna distensión ligamentosa, ¿no? Entonces, bueno, pues es importantísimo tener esta buena concienciación para neutralizar perfectamente nuestra pisada, para que no repercuta negativamente, y sobre todo en aquellas personas que presentan patologías, ¿no? Igual que no es bueno llevar mucho tacón, tampoco es bueno llevar un calzado plano, ¿no?, las manoletinas, etcétera, que están muy acostumbradas las mujeres, sobre todo en determinada época del año, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, tanto el exceso como el defecto, puede provocar también alteraciones en nuestra estructura biomecánica, en nuestra morfología del pie. Irene se ha reído con lo del calzado plano. Yo Sí, no sé por qué. Pues porque yo soy mucho de calzado plano, pero cada vez ya menos, porque luego efectivamente me duelen mucho los talones, también Exacto. las sandalias en Exacto. verano. Siempre va a provocar alteraciones, a corto o largo plazo va a provocar alteraciones lo que es en el talón, y sobre todo alteraciones en lo que es la zona lumbar. Claro, las rodillas, Exacto. la espalda. Por eso es importantísimo, ¿no? Y es verdad que ahora los jóvenes llevan mucho este tipo de calzado, ¿no? Calzado deportivo, inclusive plano, ¿no? Claro. Y no llevan mayor altura en la zona del talón, ¿no? Esto es fundamental, porque esto va a alterar, ¿no?, toda nuestra estructura. Y nos damos cuenta cuando aparece, es verdad que cuando uno es joven no tiene ningún tipo de dolor, ¿no?, al principio. Luego, bueno, pues a medio plazo pues aparecen alteraciones concomitantes que dicen, ¿y esto por qué? Si esto no se provocaba. Pues muchas veces es por llevar un mal calzado. Por lo que hicimos antes, ¿no? Exacto. Pues llegamos al final del programa. Gracias Muy por bien. estar con nosotros, doctor Juan Pablo Jiménez. Gracias, Muchas Irene, gracias. también por estar Gracias, con Antonio. nosotros. Quedamos emplazados para una próxima ocasión, porque yo creo que más dudas sobre los pies tenemos, Bueno, y habrán surgido más Por llamadas. supuesto, por Todavía nos supuesto. nos queda tema. Pues si Dios quiere nos vemos en el próximo programa. Estupendo. Sí, sí. Además, hasta Si que... me invitáis. Sí, claro. te invitaremos hasta que cumplas otros
otros 50 años en la profesión como tu padre, bueno, yo creo que mínimo. Que me mantenga así. Sí, exacto, mínimo hay que estar. Muy bien. Gracias a ustedes también por su participación, por estar atentos a este programa. Les recuerdo el número de teléfono de Clínica Jiménez, que es el 91 367 0071, 91 367 0071, donde ya saben, como hemos comentado, pueden llamar para pedir esa primera consulta, que el doctor realice pues, las pruebas diagnósticas y ofrezca cuál pueda ser la solución a la patología que tengan ustedes. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Hasta la próxima.